Soy doctor Carlos Álvarez Ralda, soy médico adscrito al Servicio de Medicina Interna. Veremos el tema de hipertensión arterial sistémica. Lo abordaremos en el siguiente orden: definición, factores de riesgo, epidemiología, fisiopatología, clasificación, diagnóstico y tratamiento. Empezando con la definición, la hipertensión arterial sistémica se define como una TA sistólica igual o mayor a 140, una diastólica igual o mayor a 90. Sin embargo, cabe aclarar que es en la toma de presión, en la consulta externa y no con otros métodos, como lo que es la toma de presión ambulatoria. La toma de presión en el consultorio difiere al ambulatorio con los términos. Si la TA en el ambulatorio es 140-90, en consultorio igual o mayor, en la ambulatoria 135-85, igual o mayor. Y cambia en el caso de la toma de presión ambulatoria, pero nocturna, 120-70, igual o mayor. Es mejor la toma de presión en casa, no ambulatoria como tal, sin de 24 horas, sino la TA monitorizada en casa. Ahí también cambian los objetivos, 135-85, igual o mayor. Esto considerando el efecto de bata blanca. Otros términos importantes que tenemos que conocer es la hipertensión normal alta. Anteriormente existía el término de prehipertensión, el cual ya no se toma en cuenta. La hipertensión normal alta se define como una sistólica entre 130 y 139 o una diastólica entre 85 y 89. Y el otro término importante es el de hipertensión sistólica aislada, muy importante, mayores a 60 años, en cual se toma como la TA sistólica igual o mayor a 140 sin que esté aumentada la TA diastólica, puede ser igual o menor. Dentro de los factores de riesgo hay que considerar una tendencia familiar. Se ha encontrado en las investigaciones polimorfismos en ciertos genes como el GWAS, mutaciones en el PDE3A o precursores que codifican para el péptido natriurético auricular y el péptido natriurético cerebral. Otros factores de riesgo es la alta ingesta de sodio, más en los que son hipersensibles al sodio, definido como un aumento de la TA mayor a 10 milímetros de mercurio después de la ingesta de 5 gramos de sodio en las siguientes horas. Una pobre calidad de sueño, el estrés, la ingesta de alcohol, edad, etc. En la epidemiología, tenemos que a nivel mundial se tiene 874 millones de adultos con una TA sistólica mayor a 140. Aproximadamente uno de cada 4 adultos es hipertenso. Y aquí podemos ver la prevalencia de la hipertensión en Latinoamérica y Norteamérica, en el cual México se encuentra con un 32.1%, a comparación de otros países como Paraguay con 56.4%. Aquí vemos la tendencia de México del 1990 a 2020, con una curva, un incremento y una ligera disminución de la prevalencia del 29.5 con un pico máximo en el 2005 y ahí una disminución a 32.1. Sin embargo, aún así, comparado con los 90, ha incrementado. En Sanud nos decía en el 2018 que la prevalencia para total de entre hombres y mujeres, ¿sí?, había incrementado con respecto al 2012, del 12.7 en hombres a 15.3 y de 18.8 a 20.9, una tendencia al alza. Sin embargo, si nos vamos a cifras más actuales, de 2022, vemos
un total de 29.4. Vemos que en mujeres se tiene una tendencia a 27.7 de prevalencia y en hombres 31.3%. Entonces, ha incrementado. Tomando ya en cuenta la fisiopatología, la regulación de la presión arterial eh, se da por una interacción entre el gasto cardíaco y la resistencia vascular. El gasto cardíaco por el volumen telesistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca, en interacción con la resistencia vascular nos da una tensión arterial. Y hay múltiples mecanismos que interfieren en el control de la presión arterial. El sistema renina-angiotensina, los péptidos natriuréticos, el endotelio, el sistema nervioso central, el sistema inmune. Dentro de lo que es el sistema renina-angiotensina, vemos eh, el punto del daño endotelial, la hipersensibilidad al sodio, la lesión vascular, ¿sí? Hay que recordar que la renina que se produce en las células yuxtaglomerulares lleva a la transformación del angiotensinógeno a angiotensina 1 en el hígado y angiotensina con enzima convertida a angiotensina 1, angiotensina 2 en el endotelio pulmonar. Y esto interfiere en lo que es la vasoconstricción, incrementando la presión arterial, aumentando la resistencia. También hay que tener en cuenta que al fin de el sistema renina-angiotensina tiene su interacción con la aldosterona y esto a su vez la recepción del sodio, incrementando la presión arterial. Hay péptidos natriuréticos que comentaba al principio que los polimorfismos que se han encontrado en los últimos años intervienen en lo que es una adecuada función del péptido natriurético auricular y péptido natriurético cerebral. Y los péptidos natriuréticos disminuyen la presión arterial a través de la natriuresis, propician la vasodilatación, ¿sí? Y disminuyen la presión arterial. El endotelio, cuyo es el principal productor de óxido nítrico, con una vasodilatación, tiene su contraparte también en el endotelio, la endotelina 1, con incremento de la presión arterial. Entonces, hay un equilibrio entre estos mecanismos. El sistema nervioso central lleva a la producción de catecolaminas con incremento de la actividad simpática a nivel renal y con incremento de la actividad renal a través de la resorción del sodio y un incremento de la presión arterial sistémica. También el sistema inmunológico. Se ha encontrado que las personas que tienen un consumo alto de sal tienen una tendencia a una sobreexpresión de células proinflamatorias de el TH1 y eso a su vez proliferación celular, células citoquinas, proliferación celular, daño endotelial, incremento de la presión arterial. Vemos aquí entonces que hay un equilibrio de la producción de precursores, la renina, que había comentado, y eso a su vez lleva a la estimulación para la producción de angiotensinógeno, angiotensina 1, angiotensina 1, angiotensina 2, y actúa a través de este último, a través de los receptores AT1 y AT2. ¿Por qué son importantes estos? Porque también están en equilibrio y generan cada uno de ellos ciertos efectos. Un efecto protector y un efecto dañino. El AT2 tiene efectos antiproliferativos, favorecen la natriuresis, propician vasodilatación, disminuyen la presión arterial, pero AT1 tiene efectos contrarios. Una vasoconstricción sistémica, un incremento de resistencia vascular, una liberación de aldosterona, resolución de sodio, ¿sí? Contracción de músculo liso, y esto conduce a incremento de la presión arterial. Hablábamos de estos mecanismos compensatorios que se encuentran en equilibrio para mantener una TA
estable, que a la larga va predominando uno, en el caso de los hipertensos, con un mal estilo de vida, llevan al daño endotelial, a un incremento de resistencias vasculares y a un incremento de la presión arterial. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo vemos la actividad de los receptores AT1 y AT2, ¿sí? Inclusive el AT1, la fibrosis y el estrés oxidativo, ¿sí? La hiperproliferación celular, la hipertrofia de miocitos, porque su actividad no solamente se encuentra endotelio, sino también en los miocitos, ¿sí? Y esto también genera fibrosis, expresión de genes y precursores fibróticos. Ya entrando en una clasificación de la hipertensión arterial, hay que considerar lo que es por etiología, hipertensión arterial e hipertensión secundaria, siendo 90-95% la hipertensión arterial esencial y un 5 al 10% la hipertensión arterial secundaria. Ejemplo, feocromocitoma, ¿no? Entre otros. Y si está estable o inestable, inestable con crisis hipertensiva, tipo urgencia o emergencia, siendo emergencia daño organoléptico. Entonces, la clasificación la tenemos aquí. Hay que hacer énfasis en que hay dos grados de hipertensión, grado 1 y grado 2. Grado 1, 140 a 159, 90 a 99, y grado 2 mayor a igual a 160 sobre 100. Para el diagnóstico es necesario la toma de presión seriada, al menos en 2 consultas, al menos con un intervalo de una semana, excepto en aquellos que tienen una TEA mayor a 180 sobre 110. En ese tipo de pacientes es innecesario ya iniciar un tratamiento y ya se consideran hipertensos. Es importante tomar las medidas del esfingomanómetro y es importante tener un ambiente propio para la toma de la presión, libre de tabaco, no haber comido al menos 30 minutos antes, no haber ejercicio 30 minutos antes, eh, no haber consumido alcohol, café, no, no tratar la ansiedad, si es el caso de que se presenta en el paciente, que no esté con dolor, que no esté con ganas de miccionar, ¿sí? Que no tenga ropa ajustada, pedirle que lleve, en el caso, pues, eh, si lleva manga larga, pedirle que se quite esa parte, que descubra esa área, tener un ambiente tranquilo, énfasis en eso, y es muy importante la posición correcta y el manguito adecuado que comentaba antes. Cubrir al menos 2/3 del miembro superior. Tomar ambos brazos, que esté a la altura del corazón, sentado con ambos pies apoyados en el suelo, que no estén colgando. Eso también genera alteraciones de la toma de presión. Y tener la costumbre de estar tomando la presión en decúbito supino y en bipedestación, ¿sí? Explicarle al paciente, insuflar el manguito al menos 20 milímetros de mercurio por encima de la sistólica que uno considera. Ejemplo, si uno sospecho que está hipertenso, insufla 160, tomando en cuenta que esperaría un 140-90. Y es importante también lo que es desinflar el manguito de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo o por cada latido. Primer ruido de Korokov, tomarla como la tea sistólica y el quinto ruido como la tea diastólica. Una vez hecho el diagnóstico hay que iniciar el tratamiento y para esto es necesario el cambio de estilo de vida, la reducción de peso, restricción de consumo de sal, moderación de consumo de alcohol, ¿sí? Hubo tendencia de la dieta DASH, en la cual se comparó con un consumo reducido de sodio a menos de 200 miligramos, comparado es superior la reducción de sodio, que disminuye aproximadamente 10 milímetros de mercurio, y un ejercicio físico habitual, ¿sí? Esto aeróbico. La reducción de peso es el que tiene más peso,
con una reducción de 20 milímetros de mercurio por cada 10 kilos de peso. Las metas varían dependiendo si el paciente tiene menor a 65 años o mayor a 65, siempre y cuando no tenga otras comorbilidades, porque ahí ya se individualiza el paciente. Metas menor a 130-80 en menores de 65 años y 140, menor a 140-90 en mayores a 65 años. Las recomendaciones. Actualmente se opta por terapia dual a bajas dosis. Anteriormente, en el caso de JNS8, recomendaba monoterapia incrementando la dosis. Si no se lograba la meta, agregar un segundo fármaco, pero perdíamos tiempo, incrementábamos la mortalidad del paciente. Actualmente, entonces, terapia dual a bajas dosis, por preferencia por ARA2 y calcio antagonistas. Si no se logra a dosis bajas, siguiente etapa es a dosis plena. Si no se logra, terapia triple con un diurético. Y aquí estamos entrando en el terreno de hipertensión refractaria. Aquí, en este consenso, consenso global de hipertensión, nos dice que el paso 4 sería agregar espironolactona en caso de que no se logre con el diurético tiazida. Esta es la recomendación hasta el JNS8, la monoterapia que les comentaba. Ya no es lo ideal, pero hay que saber que hasta en ese punto tenían la tiazida como la piedra angular del tratamiento de la hipertensión, seguida de Yecawara y con sus características peculiares de agregar otros fármacos dependiendo de la patología. En este caso ejemplifica aquí una falla cardíaca con beta bloqueante. Hay fármacos de primera línea y fármacos que no son de primera línea. Los de primera línea, comentaba previamente, para dos, calcio antagonistas diuréticos, ¿sí? No se recomienda con fármacos de primera línea diuréticos tiazida, primera línea. No se recomienda de primera línea furosemide, diurético de asa. No se recomienda de primera línea antagonistas del receptor de aldosterona, bloqueadores adrenérgicos duales, agonistas adrenérgicos centrales, alfa 2 y vasodilatadores directos. Combinaciones ideales: un ARA2 con un calcio antagonista, IECA con un calcio antagonista, ARA2 con un diurético tiazídico con un IECA. Y los otros no son combinaciones de primera línea. Ahí tenemos los ejemplos de las dosis más comunes. Y tener en cuenta contraindicaciones en cada fármaco. Ejemplo, diuréticos tiazidas en gota, beta bloqueantes en enfermedad pulmonar obstructiva crónica o asma bronquial, ¿sí? O calcio antagonistas en pacientes con bloqueo AB de segundo o tercer grado, ¿sí? IECAS, ARAS, embarazo. Enfocándonos ahora a las comorbilidades, las principales comorbilidades, tenemos que en el evento vascular cerebral, sea isquémico o hemorrágico, el objetivo es tener una TA menor a 130-80. En el caso de que el paciente tenga mayor a 60 años, menor a 140-80, siempre acompañado de un tratamiento hipolipemiante con un objetivo LDL menor a 70, una estatina. De primera línea, los antihipertensivos que se sugieren: ARA2, calcio antagonista, más calcio antagonista, o ARA2 más diurético, tiazídico. En enfermedad arterial coronaria, el objetivo menor a 130-80. En caso de pacientes con edad avanzada, mayor a 60 años, menor a 140-80. Todos los tratamientos deben estar con su hipolipemiante, con objetivo LDL ideal menor a 55. Los, las familias de fármacos antihipertensivos que se sugieren: o ARA2 o beta bloqueante, con o sin calcio antagonista.
En caso de insuficiencia cardíaca, un objetivo de TA menor a 130/80, pero mayor a 120/70, con preferencia por ARA2 y beta bloqueantes. Aquí el beta bloqueante es muy importante porque pues, actualmente se considera un pilar del tratamiento de insuficiencia cardíaca, más un antagonista mineralocorticoide, ¿sí? Espironolactona, por ejemplo. En el caso de enfermedad renal crónica, los objetivos de la TA deben ser menores a 130/80, menor a 140/80 en caso de mayor a 60 años, con predilección por IECA o ARA2 debido a su efecto antiproteinúrico. Se puede agregar calcio antagonista y diurético, depende de la tasa de filtrado. Y en el caso de diabetes tipo 2, se sugiere una TA objetivo menor a 130/80, mayor a 140/80 en caso de, como tope, en caso de pacientes con edad avanzada, y predilección por ARA2 más calcio antagonista o ARA2 más diurético. Debe incluir también en estos pacientes su tratamiento con estatina y lograr metas de LDL menor a 70, menor a 100, depende de ahí lo que es el riesgo cardíaco que se encuentre. Eso sería todo. Muchas gracias.